Comentario al capítulo 12. Es mucho más probable que te atraque un tío con un bolígrafo que un tío con una pistola. Bud Diddley. El juego de los números. El propio Graham se sorprendería al comprobar hasta dónde han llevado las empresas y sus contables los límites de lo que resulta aceptable en los últimos años. Con una sustancial retribución en forma de opciones sobre acciones, los altos ejecutivos se dieron cuenta de que podían llegar a ser fabulosamente ricos simplemente si incrementaban los beneficios de su empresa durante unos cuantos años seguidos. Si se desea más información sobre el modo en que las opciones de compra de acciones pueden enriquecer a los directivos de las empresas, pero no necesariamente a los accionistas externos, escúchese el comentario al capítulo 19. Cientos de empresas infringieron el espíritu, cuando no la letra, de los principios contables, y convirtieron sus memorias financieras en un galimatías enmascarando los resultados desagradables con enjuagues cosméticos, ocultando los gastos o fabricando beneficios a partir de la nada más absoluta. Observemos algunas de estas indeseables prácticas. ¿Cómo si? Puede que la forma más generalizada de abracadabra contable fuese la moda de los beneficios pro forma. Hay un viejo dicho en Wall Street que dice que todas las malas ideas son buenas al principio, y la presentación de beneficios pro forma no es una excepción. El objetivo original era el de ofrecer una imagen más exacta sobre el crecimiento a largo plazo de los beneficios mediante el ajuste de las desviaciones de la tendencia que se produjesen a corto plazo, o mediante la deducción de acontecimientos supuestamente no recurrentes. Un comunicado de prensa pro forma podría, por ejemplo, indicar lo que habría ganado una empresa durante el ejercicio anterior si otra empresa que acababa de adquirir hubiese formado parte de la familia durante los 12 meses íntegros. Sin embargo, a medida que avanzaban los fraudulentos años de la década de 1990, las empresas no pudieron limitarse a quedarse quietas. Observemos los siguientes ejemplos de juegos malabares pro forma. Respecto del trimestre concluido el 30 de septiembre de 1999, Infospace Inc. presentó un beneficio pro forma como si no hubiese pagado $159.9 millones en dividendos correspondientes a las acciones preferentes. Respecto del trimestre concluido el 31 de octubre de 2001, BEA Systems Inc. presentó un beneficio pro forma como si no hubiese pagado $193 millones en impuestos sobre el salario respecto de las opciones sobre acciones ejercitadas por sus empleados. Respecto del trimestre concluido el 31 de marzo de 2001, JDS Uniphase Corp. presentó un beneficio pro forma como si no hubiese pagado $4 millones en impuestos sobre salarios, como si no hubiese perdido $7 millones en inversiones en acciones horrorosas y como si no hubiese incurrido en cargas por importe de $2.500 millones relacionadas con fusiones y con el Fondo de Comercio. En pocas palabras, los beneficios pro forma hacen posible que las empresas muestren los buenos resultados que podrían haber obtenido si su actuación no hubiese sido tan deficiente como en la práctica fue. Todos los ejemplos anteriormente citados están tomados directamente de comunicados de prensa publicados por las propias empresas. Si desea leer una brillante sátira sobre cómo sería la vida diaria si justificásemos nuestro comportamiento del modo en que las empresas ajustan sus beneficios declarados, consulte My Pro Forma Life de Rob Walker en http://slate.msn.com/, ID = 2063953. Un reciente almuerzo después de una sesión de gimnasio compuesto por un chuletón en Smith. Walensky y 3 chupitos de bourbon son tratados como gasto no recurrente. Nunca lo volveré a hacer. En su condición de inversor inteligente, lo único que debe hacer con los beneficios pro forma es desentenderse de ellos. Ansia de reconocimiento. En el año 2000, Quest Communications International Inc., el gigante de las telecomunicaciones, tenía un aspecto muy sólido. Sus acciones habían perdido menos del 5%, aunque el mercado había perdido más del 9% aquel año. Sin embargo, la memoria financiera de Quest encerraba una pequeña revelación desconcertante. A finales de 1999, Quest había decidido contabilizar los ingresos de sus listines telefónicos en cuanto se publicaban los listines, a pesar de que, como sabe cualquier persona que haya contratado alguna vez un anuncio en las páginas amarillas, muchas empresas pagan esos anuncios en plazos mensuales. Abracadabra. Ese aparentemente inocente cambio en el principio de contabilidad elevó los ingresos netos de 1999 en unos $240 millones después de impuestos, una quinta parte del dinero ganado por Quest en ese ejercicio. Al igual que la pequeña porción de hielo que corona un iceberg sumergido, el reconocimiento agresivo de ingresos suele ser frecuentemente una señal de peligros profundos y grandes, y eso fue lo que ocurrió en el caso de Quest. A principios de 2003, después de una revisión de sus anteriores estados financieros, la empresa anunció que había reconocido beneficios prematuramente respecto de ventas de bienes de equipo, que había contabilizado indebidamente los costes de los servicios proporcionados por personas ajenas a la empresa, que había imputado inadecuadamente los costes como si se tratase de activos de capital en lugar de gastos, y que había aplicado un tratamiento injustificable al intercambio de activos como si fuesen ventas ordinarias. En conjunto, los ingresos de Quest correspondientes a los ejercicios 2000 y 2001 habían sido sobrevalorados en $2.200 millones, incluidos $80 millones del antiguo cambio de principio de contabilidad, que ahora se retrotraía. En 2002, Quest fue una de las 330 sociedades cotizadas que reformularon estados financieros de ejercicios pasados. Esa cifra es un máximo histórico. Según el Huron Consulting Group, toda la información sobre Quest está tomada de los informes financieros que ha presentado ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos.
informe anual, formulario 8K y formulario 10K, que se hallan en la base de datos Edgar en www.sec.gov. No era necesaria la perspectiva del tiempo para detectar el cambio de principio de contabilidad que Quest declaró íntegramente en su momento. ¿Qué tal les fue a las acciones de Quest durante este periodo? A finales del año 2000, las acciones habían cotizado a $41 por acción, un valor de mercado total de $67.900 millones. A principios del año 2003, Quest cotizaba alrededor de los $4, con una valoración para toda la empresa inferior a los $7.000 millones, es decir, una pérdida del 90%. La reducción de la cotización de las acciones no es el único coste relacionado con los beneficios ficticios. Un estudio reciente descubrió que una muestra de 27 empresas acusadas de fraude contable por la Comisión del Mercado de Valores había pagado $320 millones por exceso en el impuesto de la renta federal. A pesar de que buena parte de ese dinero con el tiempo será reembolsado por parte de la agencia tributaria, es muy poco probable que la mayoría de los accionistas sigan conservando sus acciones para beneficiarse de esas devoluciones. Véase Merrill Erickson, Michael Hanlon y Edward Maydew. How much will firms pay for earnings that do not exist? En http://papers.ssrn.com. Pecados capitales. A finales de la década de 1990, Global Crossing Ltd. Tenía ambiciones ilimitadas. Esta empresa con domicilio social en Bermuda estaba construyendo lo que denominaba la primera red de fibra óptica mundial integrada, con una extensión de más de 100.000 millas de cable, tendidos principalmente sobre el fondo de los océanos. Después de instalar su tendido por todo el mundo, Global Crossing vendería a otras empresas de telecomunicaciones el derecho a desplazar su tráfico por su red de cable. Solo en 1998, Global Crossing gastó más de $600 millones en construir su red óptica. Ese año, prácticamente un tercio del presupuesto de construcción se cargó contra los ingresos en forma de gasto denominado coste de capacidad vendida. Si no hubiese sido por ese gasto por importe de $178 millones, Global Crossing, que declaró una pérdida neta de $96 millones, podría haber declarado un beneficio neto de aproximadamente $82 millones. El siguiente año, afirma una nota aparentemente intrascendente al pie de la memoria anual de 1999, Global Crossing puso en marcha el método de contabilidad de contrato de servicios. La empresa dejaría de imputar la mayor parte de los costes de construcción como gastos contra los ingresos inmediatos que recibía como resultado de la venta de capacidad de su red. En lugar de eso, una parte importante de esos costes de construcción recibirían ahora el tratamiento no de gasto de explotación, sino de inversión de capital, por lo tanto, se incrementaría el activo total de la empresa, en vez de reducir sus ingresos netos. Global Crossing anteriormente trataba buena parte de sus costes de construcción como un gasto que se debía imputar contra los ingresos generados de la venta o arrendamiento de los derechos de utilización de su red. Por lo general, los clientes pagaban los derechos por adelantado, aunque algunos podían pagarlos en plazos a lo largo de periodos de hasta 4 años. Sin embargo, Global Crossing no contabilizaba la mayoría de los ingresos por adelantado en el momento de percepción, sino que los difería a lo largo de la duración del arrendamiento. En la actualidad, sin embargo, dado que las redes tenían una vida útil estimada máxima de 25 años, Global Crossing ha empezado a tratarlos como activos de capital amortizable de larga duración. Si bien este tratamiento se ajusta a los principios de contabilidad generalmente aceptados, no están claros los motivos por los cuales Global Crossing no lo ha utilizado hasta el 1 de octubre de 1999, o qué ha sido exactamente lo que ha provocado el cambio. En marzo de 2001, Global Crossing tenía una valoración total de acciones de $12.600 millones. La empresa presentó un expediente de quiebra el 28 de enero de 2002, dejando básicamente sin valor alguno sus acciones ordinarias. ¡Zas! Con un movimiento de la varita mágica, la partida del activo de inmuebles y bienes de equipo de Global Crossing creció en $575 millones, mientras que sus costes de venta aumentaban solo en $350 millones, a pesar de que la empresa estaba gastando más dinero que un marinero borracho. Los gastos de capital son una herramienta esencial para que los directivos consigan que una buena empresa aumente de tamaño y llegue a ser aún mejor. Sin embargo, las reglas de contabilidad maleables permiten a los directivos inflar los beneficios declarados transformando los gastos de explotación normales en activos de capital. Como pone de manifiesto el caso de Global Crossing, el inversor inteligente tendría que asegurarse de que comprende lo que una empresa está capitalizando y los motivos por los que lo está capitalizando. Una historia de existencias. Al igual que muchos fabricantes de semiconductores, Micron Technology Inc. sufrió un descenso de las ventas después del año 2000. De hecho, Micron se vio tan gravemente afectada por la caída de la demanda que tuvo que empezar a cancelar en su contabilidad el valor de sus existencias, puesto que era evidente que sus clientes no querían comprarlas a los precios que Micron había estado pidiendo. En el trimestre concluido en mayo de 2001, Micron redujo el valor contable de sus existencias en $261 millones. La mayor parte de los inversores interpretaron esta cancelación no como un coste normal o recurrente de las operaciones, sino como un acontecimiento inusual. Sin embargo, observemos lo que pasó después. Figura 12.1. No lo volveré a hacer más, en su PDF. Micron realizó cancelaciones contables de existencias adicionales en todos y cada uno de los 6 siguientes trimestres fiscales. ¿Fue la devaluación de las existencias de Micron un acontecimiento no recurrente? ¿O se convirtió en una afección crónica? Es posible discrepar razonablemente en este caso particular, pero una cosa está clara. El inversor inteligente debería estar siempre pendiente de la aparición de costes no recurrentes que, como el conejito de las pilas Duracell, duran y duran y duran. Deseo mostrar mi agradecimiento a Howard Schillit y a Mark Hamill del Center for Financial Research and Analysis por facilitarme este ejemplo. La dimensión de la pensión.
En el año 2001, SBC Communications Inc., que tenía participaciones en Singular Wireless, Pactel y Southern New England Telephone, obtuvo unos ingresos de $7.200 millones en ingresos netos. Un rendimiento estelar en un año malo para un sector de las telecomunicaciones que estaba sobredimensionado. Sin embargo, ese beneficio no provino exclusivamente de la actividad empresarial de SBC. $1.400 millones de esa cifra, el 13% de los ingresos netos de la empresa, provinieron del plan de pensiones de SBC. Como SBC tenía más dinero en el plan de pensiones de lo que se calculaba que era necesario para hacer frente a las futuras prestaciones de sus empleados, la empresa atribuyó a la diferencia el tratamiento contable de ingresos ordinarios. Un motivo que explica fácilmente la aparición de ese superávit. En 2001, SBC incrementó el tipo de rendimiento que esperaba obtener con las inversiones del plan de pensiones, que pasaron del 8.5% al 9.5%, reduciendo la cantidad de dinero que tenía que dotar en la actualidad. SBC explicó sus optimistas expectativas declarando que, durante todos y cada uno de los 3 años concluidos en 2001, la rentabilidad a 10 años de nuestras inversiones fue superior al 10%. En otras palabras, nuestro rendimiento en el pasado ha sido elevado, por lo que podemos suponer que nuestra rentabilidad futura también lo será. Sin embargo, ese argumento no solo no tenía el más mínimo fundamento lógico, sino que además iba en contra del hecho de que los tipos de interés se estaban reduciendo hasta niveles mínimos históricos, con lo que reducían la rentabilidad futura de la parte en obligaciones de la cartera de inversiones del fondo de pensiones de la empresa. En ese mismo ejercicio, de hecho, el Berkshire Hathaway de Warren Buffett redujo el tipo de rendimiento previsto de sus activos de pensiones del 8.3% al 6.5%. ¿Era realista SBC al suponer que los gestores de su fondo de pensiones podían conseguir unos resultados significativamente mejores que los del mejor inversor del mundo? Probablemente no. En 2001, el fondo de pensiones de Berkshire Hathaway obtuvo un beneficio de 9.8%, mientras que el fondo de pensiones de SBC perdió el 6.9%. Los rendimientos se calculan aproximadamente dividiendo el valor neto total de los activos del plan al principio del año entre el rendimiento real de los activos del plan. Hay algunas reflexiones rápidas que tiene que hacer el inversor inteligente. ¿Es la aportación neta de pensiones superior al 5% de los ingresos netos de la empresa? Si es así, ¿seguirá estando satisfecho con el resto de los beneficios de la empresa si esas aportaciones desapareciesen en los años venideros? ¿Es razonable la rentabilidad a largo plazo de los activos del plan prevista? En 2003, cualquier tipo superior al 6.5% es improbable, mientras que un tipo creciente es directamente ilusorio. Advertencia al inversor. Unas cuantas indicaciones que le serán útiles para no comprar una acción que acabe siendo una bomba de relojería contable. Lea las memorias empezando por la última página. Cuando estudie las memorias financieras de una empresa, empiece su lectura por la última página y vaya retrocediendo lentamente hacia la primera. Cualquier cosa que la empresa no quiera que descubra usted estará enterrada al final de la memoria, y ese es precisamente el motivo por el que usted tiene que empezar por el final. Lea las notas. No compre nunca una acción sin haber leído las notas a pie de página de los estados financieros incluidos en su memoria anual, normalmente recogida bajo el título de Resumen de las principales políticas de contabilidad. Una nota de las más importantes describe de qué forma contabiliza la empresa los ingresos, cómo valora las existencias, qué tratamiento concede a las ventas a plazo o a las ventas por contrato, cómo imputa sus costes de marketing y, en definitiva, cómo contabiliza otros aspectos esenciales de su actividad. No permita que la estupefaciente redacción de las notas de contabilidad le impida seguir leyendo. Están pensadas expresamente para disuadir a las personas normales de leerlas. Por este motivo, debe usted perseverar. Una nota al pie del informe anual de 1996 de Informix Corp., por ejemplo, revelaba que la empresa por lo general imputa la cantidad percibida en concepto de licencia de las ventas de software en el momento de entrega del producto de software al cliente. No obstante, en el caso de ciertos fabricantes de productos informáticos y de usuarios finales titulares de licencias compartidas por pagar en plazo inferior a 12 meses, la empresa imputa los ingresos en el momento en el que el cliente contrae el compromiso contractual relativo a un canon de licencia mínimo no reembolsable, siempre y cuando tales fabricantes de productos informáticos y usuarios finales titulares de licencias cumplan ciertos criterios determinados por la empresa. En Román Paladino, Informix estaba diciendo que se imputaría los ingresos de productos aunque no hubiesen sido revendidos a los usuarios finales, los clientes reales del software de Informix. En medio de las alegaciones formuladas por parte de la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos, en el sentido de que Informix había cometido fraude contable, la empresa posteriormente volvió a presentar una declaración de sus ingresos, suprimiendo 244 millones de este tipo de ventas. Este caso es un contundente recordatorio de la importancia de leer la letra pequeña con una actitud escéptica. Tengo que dar las gracias a Martin Friedson por sugerir este ejemplo. En las demás notas al pie, trate de localizar datos sobre la deuda, las opciones sobre acciones, los préstamos a clientes, las reservas frente a pérdidas y otros factores de riesgo que puedan consumir una gran parte de los beneficios. Entre las cosas que deberían provocar la activación de sus antenas hay términos técnicos como capitalizado, diferido y reestructuración, y palabras sencillas que indican que la empresa ha modificado sus prácticas de contabilidad, como por ejemplo, comenzó, cambió y no obstante. Ninguna de estas palabras significa que no deba usted comprar acciones de esa empresa, pero todas ellas dan a entender que tiene usted que investigar más. Asegúrese de que compara las notas a pie de página con las de los estados financieros de, por lo menos, otra empresa que sea competidora cercana, para comprobar hasta qué punto se muestran agresivos los contables de la empresa en cuestión. Lea más.
Si es usted un inversor emprendedor que está dispuesto a dedicar mucho tiempo y energía a su cartera, está obligado por mera coherencia con sus objetivos personales a aprender más sobre la información financiera. Es la única forma de minimizar las probabilidades de ser engañado por una cuenta de beneficios alterada. Tiene a su disposición 3 libros fundamentales, llenos de ejemplos oportunos y específicos. Financial Statement Analysis, de Martin Friedson y Fernando Álvarez. The Financial Numbers Game, de Charles Mulford y Eugene Comiskey. Y Financial Shenanigans, de Howard Schillit. Martin Friedson y Fernando Álvarez, Financial Statement Analysis, A Practitioner's Guide, John Wiley & Sons, Nueva York, 2002. Charles W. Mulford y Eugene E. Comiskey, The Financial Numbers Game, Detecting Creative Accounting Practices, John Wiley & Sons, Nueva York, 2002. Howard Schillit, Financial Shenanigans, McGraw-Hill, Nueva York, 2002. El propio libro de Benjamin Graham, The Interpretation of Financial Statements, Harper Business, Nueva York, 1998, reimpresión de la edición de 1937. Conserva una excelente introducción breve a los principios básicos de beneficios y gastos, activo y pasivo. Hola, buen día. Primero que nada, gracias por estar viendo este video, por tu tiempo, esta video presentación. Mi nombre es Isaac Vadillo, asesor financiero con 10 años de carrera bancaria. Actualmente me especializo en el área de divisas, tipo de cambio, ofreciendo lo que son estrategias, herramientas y servicios para optimizar esos ejercicios, esas operaciones. ¿Cómo? Con posturas, órdenes en mercado, un sistema que se queda trabajando 5 días de la semana, los 24 horas que el mercado está activo. Análisis técnico, básicamente la verificación de gráfico para sacar tendencias, soportes y resistencias, ver probabilidades y pronósticos. Y administración de riesgos para administrar lo que es a un lapso de tiempo, proteger la tesorería de la empresa por la volatilidad de precios. Mi nombre es Isaac Vadillo, gracias por mirar este video. Saludos.